Hola, muy buenas noches para todos. Primero que todo, les pido disculpas por el inconveniente presentado, pero bueno, aún veo que en el caso de la pantalla no me funciona, pero bueno, creo que ya puedo por lo menos grabar la sesión. Les pido disculpas por no poder pues presentar mi imagen y pues la demora en la sesión. Como vimos en su momento, pues no me funcionaba el audio y la grabación pues no estaba quedando de la manera adecuada, ¿no? Por lo cual pues decidimos aplazarla, pero posteriormente pues he presentado algunos inconvenientes con la plataforma. Al parecer pues en este equipo sí puedo, pues no puedo proyectar la cámara, pero podemos grabar la sesión, que es lo que me interesa en este momento, y ponerlos al día en las temáticas. Primero que todo, recordarles que ya estamos finalizando el curso, que lo ideal es que las actividades ya se encuentran habilitadas, están habilitadas para el próximo domingo, para que por favor, como habíamos acordado desde la sesión número 5, hagan el desarrollo. Como les he manifestado, lo ideal es que ustedes tomen como orientación la guía y el material del módulo 2, donde pues con unos ejemplos y unos ejercicios prácticos se está explicando la manera de llegar a los cálculos necesarios para poder pues planificar de manera adecuada las necesidades de producción. ¿Listo? Entonces ahí van a aplicar la parte de los MRP. Como les mencioné, vimos unos ejercicios en la clase. Ahorita vamos a ver unos nuevamente como para un recorderis, pero recordarles que deben tener en cuenta la guía para el cálculo de los MRP, ya que para el caso de los cálculos de las necesidades de producción, pues se aplica una fórmula que pues estoy describiéndola en ese material, y con los ejemplos prácticos pues ustedes van a poder entender la manera de aplicar en este caso pues estos cálculos, ¿no? Sin embargo, en la siguiente sesión voy a explicarles muy puntualmente para que ustedes puedan hacer un cálculo de manera adecuada. También, viendo la situación, tomé la decisión de cambiar el parcial final. En este caso, nuestro parcial final ahora va a ser una evaluación de selección múltiple que aborda todas las temáticas contenidas en el curso, para que ustedes, pues digamos que de una u otra manera, pues tengan la posibilidad de entregar estas dos actividades este próximo martes. De ser necesario, pues algún día adicional, pues los invito a que por favor me escriban y pues podamos darle final al curso de manera adecuada, pues sobre todo abordando las temáticas que contienen. En esto, como les digo, desafortunadamente no funcionó la herramienta de manera adecuada, y el martes anterior pues eh, no funcionó nuevamente. Tenemos un lineamiento desde la coordinación de utilizar la cuenta directa del programa, pero pues afortunadamente pues en este equipo, aunque no me funciona la cámara, sí me funciona pues otras partes de, de lo que es la herramienta, y pues de una u otra manera pues la idea es poder grabar la sesión para poderlos orientar a ustedes. Entonces, una vez habiendo observado pues los cálculos que hicimos, aquí cabe resaltar pues que
se utilizan unas técnicas en la planificación de materiales como son conocidos el MRP1 y el MRP2. ¿Listo? Esto pues digamos que son unas técnicas, como vimos, en las cuales podemos calcular las necesidades de la producción en cuanto a materias primas, productos semielaborados, productos en proceso, porque podemos encontrarnos pues inventario en proceso a medida que va siendo transformado los productos y van ingresando pues a producción. Entonces existen dos sistemas, existe una evolución de estas técnicas digamos que aún se utilizan por su practicidad a la hora de calcular la cantidad que son necesarias de cada uno de los requerimientos. Como les decía, cada una de las técnicas tiene una característica. En este caso, cabe resaltar que pues, el MRP1 se centraría en el caso de... Perdón, un segundo. El MRP1 se centraría en la planificación de producción y los materiales, en pocas palabras, todo lo que se requiere para llegar a cabo la producción y pues la evolución del MRP1 al MRP2, donde pues este ya incluye otras funciones como es la planificación financiera y pues la gestión de los recursos que también puede requerir el proceso productivo. En pocas palabras, es más amplio a la hora de hacer los cálculos de los requerimientos que se pueden tener de manera empresarial, pero adicionalmente pues existe otra, digamos que herramienta conocida como el ERP, que pues en este caso se encarga de la planificación de requerimientos de empresariales. Entonces, digamos que ya estaríamos hablando de software que pues se diseñaron para pues poder calcular y aplicar estas técnicas. En pocas palabras, lo que se llevó a cabo ahí fue la automatización de estas técnicas y pues que se utiliza un software que pues de una u otra manera cabe resaltar que tiene un costo y eso digamos que lo hace un poco rezagado para algunas organizaciones porque pues no, de no contar con el el ERP, pues digamos que tendría algo complejo. He visto que existe una herramienta, se llama Odox, es un ERP que se ha puesto de manera gratuita. La verdad, voy a tratar de traerlo para la siguiente sesión para poderlo. Lo que pasa es que no me he inscrito, pero sé que es una herramienta que simula lo que sería pues un ERP y de una u otra manera pues digamos que me permite interactuar entre cada uno de los eh, módulos para entender cómo es que se enlaza toda la información, ¿no? Ya que este tiene diferentes módulos como tienen los ERPs donde pues va a ingresar mucha información que se requiere como los pronósticos, las demandas, los requerimientos de los clientes. Entonces, mucha información que se va a ir agrupando dentro de este software que posteriormente pues va a empezar a hacer, digamos que esos cálculos de manera automática y pues la idea sería pues empezar a hacer pues esos seguimientos de los requerimientos, ¿no? También hay una ventaja y es que me permite compartir la información con otras organizaciones, lo que hace que sea pues una ventaja, ¿no? Por lo general, la mayoría de estos sistemas, porque pues cabe resaltar que hay organizaciones que mandan a desarrollar su propio software que se ajuste a sus necesidades, tal vez un poco más económicos, pero también a veces tienen algunas falencias. Digamos que de los más conocidos encontramos una característica y es que se maneja la información en tiempo real, lo que hace que sea mucho más veloz el proceso y que permita pues dar un cumplimiento y permitir una mejor planificación en cuanto a los materiales que se requieren para poder llevar a cabo una producción. En pocas palabras, estaríamos haciendo a colación a todos aquellos eh, unidades, bueno, ¿cómo le digo a esto? Como a todas las piezas que requiere
un producto para ser fabricado, ¿sí? Aquí pues digamos que traigo un ejemplo de un computador, entonces podríamos asociar la carcasa, tornillos, adicionalmente pues algunas otras unidades que puede pues requerir dependiendo del tipo y las características. Entonces digamos que a la hora de producir, esos son aspectos que diferencian pues las líneas de producción. Algunas pueden llegar a requerir un poco más de procesos rigurosos o más tecnificados, o podríamos hablar de productos un poco más exclusivos, un poco más costosos. Entonces esto es lo que hace pues de que variar los procesos productivos, ¿no? Por lo general siempre pues vamos a encontrar que se van a dar unos, una distribución en planta donde pues cada una de estas zonas está dividida para pues llevar a cabo alguno de estos procesos o alguno de estos actividades que requieran los productos, ¿no? Algunas empresas pueden hablar de que desde cero se empiezan a la fabricación de un producto. Recuerdo en algún momento empresas como esta se llama Gabriel, donde se fabrican amortiguadores y pues la materia prima era un tubo, de ahí empezaba a pasar por algunos procesos de corte, posteriormente se ajustaban y pues se le ingresaban algunos otros, digamos que complementos o otras piezas que requería para poder llevar a cabo el amortiguador, empaques, algunas piezas especiales para sellarlas. Adicionalmente pasaba por lo que era la soldadura de punto, donde pues tenía que ser específico, por lo general era entre um, 4 o 6 digamos que puntos de soldadura para pues garantizar, y pues adicionalmente pues otras máquinas especializadas donde pasaba este tubo, y finalmente pues hablábamos de la fabricación de un amortiguador, algo un poco pues digamos que complejo al ver cómo inicia su proceso, y así son muchos de los productos, ¿no? Podríamos asociar también pues la fabricación de vehículos donde pues inicia con un chasis. Por lo general el chasis debe, digamos que, desarmarse para poder colocar lo que sería, en este caso, en su chasis, pues el diseño del vehículo, donde pues ya se empieza a fabricar pues las partes laterales, se montan los techos, eh, dependiendo del tipo pues de vehículo, pues va a pasar por una serie de procesos. Muchos son muy similares. Se ven muchas láminas que se utilizan para fabricación de puertas. Por lo general, digamos que hoy en día esas partes como son puertas, podríamos encontrarlas en lámina, otras ya que vienen pues en plástico, como pueden ser los parachoques y otras adicionales para poder fabricar pues un vehículo en su totalidad. Entonces cabe resaltar que pues el MRP juega un papel muy importante en los procesos de producción, pero pues también se deben tener en cuenta algunos aspectos que son necesarios para llevarlos a cabo. Entonces, antes de iniciar esta sesión del día de hoy, voy a proyectar un videíto donde pues nos va a recordar primero la técnica que estuvimos utilizando. En este caso pues están utilizando una muy básica, pues con la cálculo de los MRP, donde pues como ya lo vimos en una clase anterior, pues calculamos pues todas estas necesidades y asociamos pues a estas técnicas como el MRP1, donde pues nos enfocábamos en la planificación de los materiales necesarios para pues la producción, ¿no? Cabe resaltar que para iniciar pues esta producción pues hay un enlace con otros departamentos que nos ingresan información, ¿sí? Y producción pues empieza a hacer los diferentes análisis de cuáles serían sus requerimientos, teniendo en cuenta pues sus existencias versus pues sus necesidades. Entonces se va a generar una diferencia para así mismo empezar un plan de planificación de requerimiento de materiales. En pocas palabras sería la diferencia que existe de mi inventario frente a las necesidades de fabricar
o producir artículos para pues suplir la demanda, ¿no? Aquí también otro aspecto importante es que pues existen diferentes tipos de organizaciones en las cuales pues también tienen una manera de planificar pues su producción, ¿sí? En pocas palabras, y el famoso push y pull, que pues ya lo hemos visto, donde en algunos casos algunas empresas fabrican, venden y pues digamos que logran captar pues demanda de algunos clientes, en cambio otras pues digamos que se ven impulsadas por las órdenes de compra donde pues les hace un requerimiento y empiezan a fabricar pues algunos productos. Las dos técnicas son válidas, de digamos que eso depende del producto, también pues de la experiencia o el conocimiento. Cabe resaltar pues que aquí pues lo que tiene que ver con el ciclo de vida de un producto pues juega un papel muy importante porque pues algunos productos podríamos hablar de que pues alargan su vida y podríamos fabricarlo durante mucho tiempo o que digamos que su fabricación también pues sea exitosa, ¿no? Aquí cabe resaltar y me gusta traer el ejemplo de productos como la Coca-Cola, ¿no? De un producto que pues es muy conocido, muy pocas partes del mundo no se consume este producto, pero que pues es un producto que de una u otra manera pues hablamos de que lleva mucho tiempo su fabricación. No pasó lo que con algunos otros productos pasa, que llegan a la etapa del declive, donde pues la empresa pues a base pues de análisis de números, pues toma una decisión de no volver a fabricar un artículo porque pues no es rentable para la organización o porque de pronto ya no es actualizado, ¿no? Cabe resaltar pues que el mundo va a ir evolucionando, los cambios, las necesidades, los gustos de las personas también van cambiando y esto también pues va haciendo que algunos productos vayan a ir desapareciendo con el tiempo y pues que también las empresas se vayan a necesitar ajustarse pues a esos requerimientos. En logística hoy en día hablamos de que el almacenamiento es algo que con el tiempo tiende a desaparecer y esto es pues muy ligado a las famosas impresoras de 3D, donde pues se dice que pues ya no necesita tener uno inventario disponible de producto porque simplemente el cliente va a llegar por su producto, se imprime y se le entrega al cliente como tal. Esto con los ejercicios que ustedes están desarrollando de lo que es el cálculo del el POQ, van a observar cómo los costos inciden mucho en el proceso de producción, porque pues como lo he mencionado anteriormente, para una organización almacenar inventario pues cuesta, ¿cierto? Eso digamos que no lo explicó en el libro La Meta de Eliyahu Goldrash, que para este caso pues observamos el video de lo que es esta técnica que nos deja pues Eliyahu Goldrash con lo que tiene que ver con la teoría de las restricciones, donde también pues observamos cómo puede ser el comportamiento de una producción y cómo este podría llegar a verse afectado y aquí digamos que esta planificación juega un papel muy importante porque va a permitir que en ningún momento se detenga el proceso de producción. En pocas palabras, buscamos que sea continuo para evitar pues clientes insatisfechos. Esto pues puede traer de una u otra manera problemas para las organizaciones y entonces esta planificación pues se hace necesaria. Entonces vamos a ver el videito, como les decía, donde pues nos van a explicar un poco de lo que es las técnicas de MRP1, MRP2. Vamos a nuevamente a revisar, a observar lo que hicimos en algunos ejercicios anteriores. También, bueno, aprovecho aquí para comentarles que los ejercicios que anteriormente he desarrollado en las sesiones, como el caso de los pronósticos, y el caso de los CMRP los cargué en la plataforma, esos están disponibles hace pues ya algunas semanas para que ustedes se pudieran pues orientar en esto. ¿Listo? Entonces vamos a
MRP2 ERP. MRP1. Un problema recurrente dentro de las empresas es lograr tener a mano los materiales necesarios en el momento justo para la satisfacción de los clientes sin necesidad de llegar a producir de más o de menos. El MRP o planificación de requerimientos en material en español es justo lo que pretende solucionar. En términos básicos, el MRP es un sistema de planificación y administración de materiales que junto con la ayuda de un software puede programar la producción y controlar los inventarios de la empresa que lo aplique. Es una forma muy cómoda de saber por dónde comenzar a planear lo que se necesita dentro de la producción. Su método de organización es lógico y versátil. Busca responder a las preguntas cuánto y cuándo requerir materiales de acuerdo a las necesidades reales. Es un método que se caracteriza por anticipar situaciones, planificar lo que se quiere llevar a cabo a futuro y lograrlo a partir de los recursos con los que se cuenta en el presente. El software que se aplique es una de las herramientas esenciales para poder llevar a cabo el MRP, ya que este se encargará de calcular las cantidades de producto que deben ser fabricadas. Como resultado se tienen que obtener un plan de producción, el cálculo de compras y una serie de informes. Una de las bases más importantes del MRP se encuentra en el cálculo de la demanda y la diferenciación existente entre demanda independiente y demanda dependiente. La demanda independiente es aquella que se genera a partir de las decisiones ajenas a la empresa y la demanda independiente se genera a partir de la demanda independiente de productos finales. El objetivo del MRP es brindar un enfoque mucho más efectivo para determinados requerimientos de materiales de la empresa. Los sistemas MRP se caracterizan por ayudar a disminuir inventarios, disminuir tiempos de espera en producción y entrega, promesas de entrega apegadas a la realidad y el incremento de eficiencia. En conclusión, podemos decir que la utilización del MRP es una de las mayores apuestas a las que se atienden los empresarios para lograr llegar a la estabilidad y órdenes requeridos para la planeación de los materiales necesarios para producir sin generar gastos innecesarios, entre otras cosas. MRP2 son las siglas de Manufacturing Resource Planning. Esto hace referencia a la planificación de requerimientos de material. Este concepto es fundamental porque posibilita la integración de la cadena de suministros del producto, pero además ofrece un sistema para su planificación y control. Lo podemos definir como un sistema estándar que se caracteriza por utilizar técnicas y formas específicas en cada una de sus fases. El fin último es el de planificar y controlar de manera eficiente los recursos con los que dispone una empresa. La planeación de los recursos de manufactura de MRP2 está desplazando rápidamente a la tradicional de planeación de recursos de materiales como una herramienta efectiva basada en computadoras para las operaciones de manufactura. El MRP2 tiene la habilidad de reducir significativamente los costos de producción y de mejorar la calidad. Es más que un programa de software, es una manera de conducir negocios. ¿En qué consiste? En integrar diferentes funciones como planificación comercial, plan de ventas y de operaciones, plan de producción, planificación de los materiales, planificación de la capacidad, etc. También incluyen funcionalidades que hacen tener una estimación financiera. Esto hace que el departamento de ventas y de operaciones trabajen de formas más eficientes. Los objetivos son disminuir los costos de stock, mejorar el servicio al cliente, reducir tanto las horas extra como las contrataciones temporales, reducir los plazos de contratación, incrementar la productividad, disminuir los costos de fabricación y la adaptación del negocio a la demanda del mercado real. Este sistema está compuesto por módulos que incluyen diseño de producto, características de producto, inventario, aseguramiento de calidad, control de calidad y control. El MRP2 sirve para planificar las necesidades de material para el proceso de fabricación o aprovisionamiento, calcular las necesidades brutas para el nivel más elevado de la lista de materiales basándose en los pedidos de venta y demandas. Sus características son la planificación y control de la capacidad, niveles definidos de planificación, política de plan maestro estructurada y documentada. Se pueden realizar simulaciones y control en bucle cerrada. Las diferencias de la MRP1 y MRP2 es que planifica la capacidad de recursos, demanda y estudio de mercado. Abarcan más departamentos, mejora la productividad y surge del comportamiento de la empresa y es un mercado cerrado.
Como se muestra en la imagen, es el cómo funciona el MRP2 en la empresa. Hay tres verdades absolutas para cualquier empresario o autónomo. Que vas a morir, que estás vivo y que no tienes tiempo. Y esto último es lo que más me jode, porque no es que no trabajes duro, no es que no seas productivo, es que está tu cabeza que está a 1000 cosas a la vez. Reuniones, Ahora hablaremos del ERP. Un sistema de planificación de recursos empresariales o ERP es un sistema de administración que permite optimizar todos los procesos operativos y mejorar la productividad laboral de las empresas, sin importar si se trata de contabilidad, ventas, inventarios, producción o finanzas de la organización. ¿Y cómo funciona? Pues bien, se compone de diferentes aplicaciones de planificación de recursos empresariales que hablan entre sí y comparten una base de datos. Ahora hablaremos de sus características. La primera es que se enfoca en el funcionamiento interno de la compañía. Prioriza información relacionada a la contabilidad, operaciones financieras y especialmente en el inventario. 2. Brinda acceso a una base de datos centralizada. Condensa las actividades de cada uno de los departamentos de una compañía e integra y conecta sus diferentes variables. 3. Captura datos de forma automática. Esta captura estadísticas completamente fiables de forma automática. 4. Es un sistema configurable. Se permite configurar cada una de sus partes desarrollando el código del software. 5. Estructura el trabajo según módulos. Esto para analizar el funcionamiento de cada área por separado para luego condensar la información con la base de datos centralizada. 6. Demanda sincronización entre departamentos. Para que esta herramienta tecnológica sea más efectiva, es indispensable esa sincronización. Ahora hablaremos de sus beneficios. Existirá una mejor comunicación interna. Número 2. Se habla de las tareas relacionadas al inventario que estarán automatizadas. 3. Se eliminarán tareas duplicadas. 4. La empresa contará con un sistema adaptado a ella. Antes de ponerlo en marcha, dentro del negocio, el proveedor y su equipo de especialistas realizarán un análisis integral que les permitirá identificar las características únicas de la empresa. 5. Habrá un mayor control de la operación. Esto quiere decir que la información que brinda te puede ayudar a detectar fallas. 6. Optimizará el uso de los recursos monetarios. 7. Aumentará la eficacia de la toma de decisiones con base en los datos centralizados que ofrece un ERP. 8. Mejorará la gestión de los ingresos. Con esto en mente, debe apoyarte con herramientas estratégicas que ayuden a coordinar las ventas de la manera más eficaz. Ahora hablaremos de los tipos de ERP. El primero es a la medida o predeterminado, donde se tiene que ajustar cada uno de los departamentos y lograr una sincronización. Los locales. Esto permite que el ERP pueda ser utilizado desde los diferentes equipos tecnológicos de la compañía y que el personal de diversos departamentos pueda acceder al mismo sistema. Y ERP en la nube. En pocas palabras, el funcionamiento de este tipo de sistema traspasa las barreras de la empresa. Si lo aplicas, podrás acceder a datos e información valiosa desde tu casa o en el hotel donde uno puede pasar días de vacaciones. Ejercicio. Se pretende calcular el MRP para 8 semanas de la producción del artículo A. Dicho artículo tiene a su vez componentes B, C y D, que en conjunto lo arman de acuerdo al siguiente esquema. Por aquí tenemos el esquema. Y como información extra tenemos la disponibilidad de cada uno de los elementos, tiempo de espera, el tamaño del lote, las recepciones programadas y el stock de seguridad. Muy bien. También tenemos que el requerimiento bruto para nuestro elemento A, que es el componente que formamos, es de 100 en la semana 2, 60 en la semana 4, 50 en la semana 5, 40 en la semana 7 y 55 en la semana 8. Muy bien. Colocándolos como los datos anteriores, marcamos que las recepciones programadas en la semana 1 es de 50. Y nuestra predicción de disponibilidad, por lo tanto, será la disponibilidad más la recepción menos el requerimiento bruto. Y eso nos da un valor de 125, por lo que en esa semana no se necesita pedir nada. En la segunda semana aún tenemos, tampoco se pide nada. En la tercera no se pide nada. Sin embargo, en la cuarta semana vemos que tenemos un desabasto. Es por ello que necesitamos pedir 35 entre semana, ya que su tamaño de lote es lote a lote, así que podemos pedir la cantidad que nosotros queramos. Y como tarda una semana, tenemos que pedirle en la semana 3. De la misma forma, en la semana 5 pedimos 50. En la 6 no se pide nada.
en la 7 se piden 40 y en la 8 55. Así tenemos ya nuestra primera tabla de recepción. Continuando con esto, notamos que el elemento B se repite 2 veces. Es por ello que lo dejaremos hasta el final. Ahora entonces comenzaremos por el C. En el C nos basamos en los requerimientos que se pidieron en el A. Sin embargo, podemos ver que la cantidad del C son 2. O sea que para una A se necesitan 2 C. Es por ello que aquí le ponemos en la fórmula 2 por requerimiento A. De esta manera tenemos nuestro requerimiento bruto. Y de la misma forma que la pasada, completamos nuestro cuadro con los valores. Sin embargo, aquí vemos que nos faltan menos 20. Arriba en la tabla nos decía que el lote para la producción de C es de 150. Así que debemos escribir 150 en este lugar. En este nos necesita otra vez 150 y no se necesita. Muy bien, ahora sí, para el elemento B ponemos que nuestro requerimiento bruto es de 1 del G16, que viene siendo el pedido del elemento A por una vez que se ocupa, más 3 que se necesitan para el C, y este es nuestro requerimiento. Por lo tanto, contestamos nuestra tabla de la misma forma, sin olvidar que para este lote se necesita pedir 500. Entonces colocamos 500, no se pide, 500, 500, no se pide y no se pide. Sin embargo, notamos que arriba había un stock de seguridad de 10, por lo tanto, estos valores no pueden. Este valor de 5 no puede ser, ya que necesitamos otros 5 para que tenga el valor de stock de seguridad. Así que pedimos 500 desde la semana 3. No se pide, 435. Y de esta manera tenemos nuestro stock de seguridad con 10. Del mismo modo hacemos el elemento D, que son 2 por el requerimiento bruto de C, y con una recepción de 200. Así que no se pide nada, no se pide. Aquí sí se pide la cantidad de lote que nos manda el elemento D, que son 350. 0 y 0. ¿Sabe usted, dime una cosa? ¿Quién es realmente la más hermosa? Hay una cuya belleza. Hola, mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a hablar sobre MRP y ERPs, sus diferencias y su...
Bueno, entonces como acabamos de observar, pues el MRP se centra pues en la planificación de todos los requerimientos que pueda llegar a tener una organización a la hora de fabricar un artículo. Hablaba de componentes, subcomponentes, que en pocas palabras son todas esas piezas que requiere un producto para poder ser fabricado, y pues digamos que hablábamos de cantidades de productos, ¿no? Entonces, hemos visto un ejemplo, digamos, de un cálculo un poco más robusto. Los ejercicios que hicimos fue pues muy básico, simplemente requerimientos, pero pues se debe tener en cuenta que a la vez pues debo de tener en cuenta los cálculos generales de cada uno de los requerimientos que pueda llegar a tener pues el producto para fabricar, ¿no? Y que pues ahí vimos también algo importante, como era el caso del ERP, cómo este pues incide en la fabricación, en la producción, ya pues que nos permite compartir pues la información, como les decía, en tiempo real, y poder gestionar de una u otra manera pues más eficiente pues toda la gestión de los requerimientos. Y pues también esto pues permite que los diferentes departamentos puedan tener clara la información, y asimismo pues esta planificación pues se haga de manera eficiente, ¿no? Ya que pues digamos que si no se tiene o no se dispone de esta información, pues podríamos hablar de que se podría generar el famoso pues efecto látigo, ¿no? Donde pues digamos que la incertidumbre hace que se genere más inventario del necesario, pues al no tener pues un horizonte o un cálculo que pues me permita tomar una decisión a la hora de fabricar o no fabricar. Entonces se encarga el MRP de planificar lo que tiene que ver con producción. En pocas palabras, habla sobre que se utiliza la información de la demanda, todos los requerimientos de los clientes, y posteriormente pues deben analizarse los inventarios, ¿no? En pocas palabras, los componentes, subcomponentes que se requieren para fabricar el producto, se analiza la disponibilidad de inventario o de materia prima disponible en los inventarios para posteriormente pues llevarlo al proceso de producción. Esto pues cabe resaltar que producción también debe generar pues una planificación de lo que es las líneas de producción en las cuales pues deben ingresarse a producir. Hay algunas compañías que producen más de un artículo al tiempo, y entonces pues digamos que esto hace que sea importante evitar errores en lo que tiene que ver con la alimentación de estas líneas de producción, ya que pues esto pues digamos podría llegar a suceder. De ahí a digamos la importancia de tener esto muy claro, que ya vamos a más adelante cuando nos veamos la parte de la normatividad, pues vamos a entender que pues hay algunos aspectos que son necesarios para poder hablar de la mejora continua, garantizar, evitar un error por un trocamiento de un producto, llegar a fabricar un producto de manera inadecuada, entre otros. Entonces aquí pues, nos encargamos de planificar pues todos esos requerimientos de cada uno de los productos y materiales que requieran para producir. ¿Listo? Por eso es que hacemos los famosos MRP, donde tenemos pues un cálculo donde nos habla de una demanda, y en base a esa demanda pues vamos a tener unos requerimientos de componentes o subcomponentes que hacen parte de ese producto, y posteriormente pues van a empezar a entrar a las diferentes líneas de producción. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de los inventarios, pues ya lo hemos visto que lo ideal para este caso es optimizar, en pocas palabras, traer la cantidad de producto que es necesario, que me permita minimizar pues los costos, pues ya que hablamos de que el inventario va a asumir unos costos de almacenamiento, en pocas palabras los lugares donde los vamos a tener, y estos pues almacenamientos en algunos casos pues hablamos de almacenamientos para materias primas, para productos semi elaborados, para productos
elaborados, podría ser también pues de un almacenamiento de producto terminado que va a requerir una vez pues pase por todo el proceso de productivo, y que pues esto digamos que dentro de la organización pues debe estar también pues bien identificado, adicionalmente pues digamos que claro de la diferencia entre los diferentes pues tipos de productos que pueden ir o estar en cada uno de estos almacenamientos que en pocas palabras van a ayudar para ingresar a producción o el producto que sale de producción, ¿listo? Entonces la idea es que los que entran a producción, evitar al máximo consumir o asumir costos al mantenerlos, que pues de una u otra manera se pueden controlar, ¿sí? Son necesarios a veces en algunos productos. Esto también digamos que va a tener algunos aspectos, por ejemplo, digamos, la disponibilidad de estos inventarios, de estos productos, la distancia que pueda llegar a tener, por eso calculamos este lead time, el tiempo que pueda llegar en tardar el producto también juega un papel importante, y sobre todo podríamos hablar de los proveedores, ¿no? ¿Qué tantos proveedores podríamos conseguir de esas materias primas o productos elaborados o semielaborados que se puedan llegar a requerir dentro de la organización? Que eso es en algunos casos para algunas organizaciones una variable que pues es difícil de controlar, y pues digamos que de una u otra manera podría llegar a afectar pues el proceso productivo por la falta de disponibilidad, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a llevar a cabo con los cálculos de el EOQ, o cantidad económica de pedido, donde buscamos pues optimizar los costos de mantener y ordenar el producto para que así pues digamos que asumamos lo menos posible los costos en lo que tiene que ver con inventario, ¿no? Entonces en el proceso productivo también pues calculamos esa cantidad económica, pues todo con el fin de reducir los famosos costos en los cuales se incurren al almacenar, ¿no? Cabe resaltar que vamos a necesitar personal que nos ayude a manipular pues las materias primas, llevarlas a producción, que algunas personas que van a estar dentro del proceso de producción, que son las que se van a encargar de transformar esas materias primas en productos, y que en algunos casos pues van a estar relacionados también con maquinaria que se requiere pues para transformar y hablar de productos. Y pues nosotros lo que hacemos es calcular esa cantidad económica para evitar pues demasiado stock de producto, siempre buscando reducir los costos de mantener y pues los costos de ordenar, que es lo que logramos cuando se aplica esa famosa técnica de cantidad económica de pedido, que es algo que también analizamos en los MRP, ¿no? Y que pues algunos software ya disponen de este cálculo. Puedo traer a colación ahí el famoso SAP, donde pues digamos que tiene en cuenta esta fórmula o este algoritmo matemático para calcular pues los requerimientos en base a toda esta información pues que se le suministra, y que como hemos visto de la evolución de los MRP ha llegado pues a una herramienta más robusta como el ERP, donde pues permite gestionar a las organizaciones de una manera mucho más eficiente lo que es la información en base pues a todo esto, porque en la vida real esto es digamos que un poco complejo. Podríamos hablar de productos que puedan llegar a contener miles de piezas o de unidades, lo que hace que estos cálculos sean un poco complejos. De ahí la ventaja de implementar pues estos famosos ERPs, que pues les permite controlar, como les decía, la información de una mejor manera, ¿no? También pues hablamos de la planificación de las compras. Como les he dicho, aquí pues hay una serie de diálogo entre diferentes departamentos, donde producción pues habla con inventarios para saber cuánto producto o materias primas se tiene disponible para planificar todo pues esto en base a las necesidades de los clientes, que pues es información que también lo genera el departamento de ventas o marketing, que se encarga de todas estas actividades de las ventas de los productos,
y pues digamos que le hace los requerimientos al departamento de producción. Posteriormente, pues una vez se tengan claros los cálculos de las necesidades en cuanto a inventarios, lo ideal es que esta información se debe entregar a compras o al departamento de compras, que pues él, digamos que una vez analizados la planificación de estas necesidades, que ya se han hecho estos cálculos, pues empieza a gestionar la compra de estos materiales con los proveedores y posteriormente pues empiezan a ingresar los productos a la compañía, ¿no? Para empezar a producir, a transformar, crear los productos y posteriormente pues satisfacer la demanda de los clientes como tal. Entonces digamos que es importante estos cálculos, como hemos visto, pues entran 3 departamentos a analizar información que posteriormente pues buscamos que de una u otra manera se produzca lo que se requiere, se tenga el inventario necesario para producir, evitando al máximo stock, un sobrestock, en pocas palabras, más producto del necesario por diferentes variables como puede ser que se vuelva obsoleto, que se dañe, se averíe, se pierda, porque también en ocasiones, pues digamos que el inventario se disminuye de esta manera y eso afecta pues a la compañía también. Como hemos visto, si yo ya tengo programada una producción, me hace falta alguna pieza, pues esto de una u otra manera pues empieza a detener el proceso de producción y como les he mencionado, pues tiene una característica que en este caso, pues para producción el tiempo es dinero y la idea es que se pueda llegar a fabricar lo máximo posible, pues teniendo en cuenta pues algunos aspectos como lo hemos visto en el Tal Time, donde pues tenemos algunos aspectos que se analizan, que pasan dentro del proceso productivo. Digamos que no en todo momento vamos a encontrar al personal que está fabricando o produciendo, porque pues en algunas ocasiones es necesario, digamos, porque se acabó, porque se produjo lo que se requería, es necesario hacer un cambio de producto en la línea de producción y entonces ahí empieza pues una serie de actividades que pues son requisitos que digamos que es normatividad que se le aplica al proceso productivo donde pues se debe hacer un despeje de la línea de producción, garantizar que dentro de la línea de producción no quede ninguno de los ya sea complementos o lo que sería un producto del producto anterior que de pronto pueda llegar a generar un troque y que esto pues genere pues una inconformidad en un cliente, ¿no? Entonces, digamos que aquí la normatividad pues lo que sugiere es que se despeje, que se limpie, muchas veces se debe desinfectar o lavar las áreas, lo cual conlleva a un consumo de tiempo que pues en producción, como lo hemos visto, pues se calcula, porque pues normalmente también tenemos otras actividades como por lo general por normatividad se sugiere que una persona que elabore un turno de 8 horas y como lo hacen las empresas de producción, por lo general planifican turnos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6, entonces se les delega un periodo de tiempo de descanso para que pues también consuman alimentos que son necesarios pues para garantizar estar de manera adecuada en su jornada laboral, ¿no? Entonces está establecido esto, más otras variables como les mencioné, que podría ser el cambio de producto y conlleva consigo también pues unas mermas de tiempo dentro del proceso del cambio, desinfección, limpieza, entre otras. Eso también pues puede variar dependiendo del tipo de producto. Hay productos, digamos, que una vez se fabrican y se produzcan, sus áreas no se pueden utilizar en un periodo de tiempo. Quiere decir que quedan bloqueadas para fabricar o ingresar otro producto, ¿sí? Porque eso, digamos que podría incidir por el tipo de producto, por los tipos de limpiezas que se puedan llegar a generar y también el tiempo que puede llegar a generar
pues la desinfección de una línea de producción, ¿no? Pues porque aquí asociaríamos muchos tipos o diferentes tipos de procesos productivos, de fabricar diferentes tipos de artículos, lo que conlleva, pues, digamos que diferentes series de análisis y diferentes series de procesos que puede llegar a requerir un producto como tal. Ventajas que tiene el MRP1, como lo hemos visto, entonces habla de que tiene una mayor eficiencia, en pocas palabras, permite mejorar el proceso de producción, pues ya que le permite optimizar la utilización de los recursos y los tiempos, ya que pues como hemos visto dentro de las etiquetas de los MRPs, pues nos permiten calcular y pues tiene algo muy importante que nos permite reducir los tiempos para evitar que se dé la ruptura del inventario, ¿no? En pocas palabras, que se requiera ingresar producto a producción y que no se disponga de esto, porque pues esto va a hacer que se detenga la línea de producción por completo, ¿no? Y esto podría llegar a afectar como tal a una organización. También pues nos habla de la reducción de los costos, ya pues que nos permite pues calcular realmente las necesidades de los inventarios y esto pues nos permite garantizar que pues el departamento de compras tan solo adquiera los productos o subproductos o complementos, como podría ser, eso varía a diferentes tipos de productos y pues digamos que estos requerimientos a una vez se puedan planificar, pues el departamento de compras pues no incurriría en sobrecostos, ¿no? Como les decía, pues es una de las ventajas de tener claro y conocer pues la demanda. En este caso, pues como se establece una serie de periodos de producción, unas ciertas necesidades, entonces podemos calcular o planificar esos requerimientos que como hemos visto, hablamos de unidades, pero estas unidades también consumen unos costos asociados que pues digamos que no está enfocado en esta asignatura. Ustedes digamos que lo pueden ver más en costos, donde pues van a observar cómo pues diferentes técnicas de costeos que se utilizan en la producción pues van a incidir en los, digamos, costos como tal, ¿no? Hay un ejemplo que es la actividad que tienen ustedes para realizar, donde pues vamos a poder calcular también pues los costos asociados a la disponibilidad de inventario o del inventario que quede de producto, ¿no? También pues nos permite un mejor control, ya que pues de una u otra manera sabemos qué se requiere dentro de la operación, en qué momento se requiere y en qué cantidades se requiere del producto, que pues son digamos que cosas muy necesarias para pues garantizar de manera eficiente pues el proceso productivo o garantizar que la empresa pues está haciendo la gestión de manera eficiente. Bueno, entonces ya con respecto al MRP2, como vimos en el video anteriormente, sí hay una serie de diferencias que tienen cada uno de estos MRPs, donde en el MRP1 nos enfocábamos mucho más a las necesidades de los requerimientos de producción en cuanto a sus unidades y materias primas. En este caso, cuando hablamos del MRP número 2, ya hablamos de planificación de recursos de manufactura, que es el cambio también que obtiene el MRP1 frente al MRP2. Uno se encargaba de planificar materiales y este pues ya nos habla de planificación de recursos de manufactura. En este caso es un poco más robusto porque tiene otros aspectos que analiza, ¿sí? Otras variables que ingresa a analizar. En este caso, pues ya nos habla de lo que sería la planificación financiera, donde el costo pues juega un papel muy importante para la organización. Entonces el MRP1 amplía su alcance, pues cuando incorpora las funciones de la planificación financiera. También nos habla del recurso humano. En pocas palabras, voy a tener en cuenta los costos necesarios para producir. Adicionalmente, voy a tener en cuenta el personal que requiero para poder llegar a
producir, que como les decía, dependiendo del producto, podría ser que requiera para máquinas personal, ¿cierto? Personal para alimentar las líneas de producción, personal para mover el producto terminado, personal para mover las materias primas. En algunos casos, algunas de estas máquinas por lo general son alimentadas por el propio operario. Entonces, digamos que ahí pues hay unos tiempos en los cuales pues el operario debe estar como muy atento de tener disponibilidad de materia prima. También pues hablamos de, en algunos casos, de personal que por lo general se encargan del recorrer dentro de las líneas de producción a verificar las necesidades, ¿cierto? Aquí digamos que por eso es que los MRP, los famosos Kanban, entre otros, que en pocas palabras son estas tarjetas que me permiten activar, ¿sí? O requerir el producto, y lo que entraría el colaborador que recorre o el que alimenta, pues sería llevar estos productos para garantizar que estén disponibles en el momento de fabricar o de producir, pero pues también teniendo en cuenta algunos aspectos como el famoso use time, donde pues evitamos el desperdicio de los productos, porque en la vida real, digamos que eso es algo que suele llegar a suceder. En algunos casos hay algunas materias primas, porque digamos que no está exento de accidentes. En los procesos productivos se los puedo decir por experiencia propia, que en ocasiones se pueden presentar accidentes, derrame de las materias primas, ¿sí? No sé, cosas que pueden llegar a pasar dentro que pueden llegar a afectar. Entonces uno pues también digamos que las contempla, las debe de analizar, ¿m? Para pues evitar que pues esto afecte el proceso productivo. Para algunas empresas, afortunadamente, algunas de las materias primas, digamos que se pueden utilizar, que no se afectan, pero hay algunas, como en el caso de los productos alimenticios, que no. Si en el caso hay un desperdicio del producto, no lo podría volver a recuperar y entrar a la línea de producción, porque hablaríamos de un producto contaminado, a diferencia, digamos, de lo que tiene que ver con un proceso de producción de inyección plástica, ¿sí? Plástico. Estas polímeros, por lo general, digamos, si hay un derrame de estas pepitas, que por lo general vienen en pepas, simplemente lo puedo llevar a agua y digamos que pasa un proceso donde pues, las partículas gruesas caerían en el agua y el polímero se va a mantener en la parte superior, y pues digamos que de estos polímeros por lo general pasan por máquinas de secado donde pues ayudan a ablandar un poco el material, y posteriormente pues lo lleva a inyección, donde pasa por una tolva que pues maneja una temperatura muy alta, y posteriormente lo que hace es que inyecta el polímero, y pues esto termina pues fabricándose en algún artículo plástico, que eso es digamos que muy común, y muchos productos se suelen fabricar de esa manera, ¿no? Grandes productos también podríamos asociar, no sé, la grifería para los lavamanos, mm, y pues algunos artículos de juguete que son plásticos, pues digamos que entran a estos procesos que requieren de inyección, y pues se genera un molde, y de ahí pues digamos que se crea un producto como tal, ¿no? Entonces, esos también son variables que se analizan. Lo ideal es que si uno está de manera adecuada en cuanto al estado de ánimo, disposición, entre otras, pues digamos que podríamos evitar que llegaran a suceder pues este tipo de situaciones. Por lo general, digamos que son eh, efecto de algunas situaciones que pueden llegar a afectar a los colaboradores, que hay que contemplarlas, que lo ideal es que no sucedieran, pero pueden llegar a suceder. Listo. Y esto también pues podríamos hablar de que la parte financiera pues se podría ver afectada pues al verse reducida la merma de las materias primas, pues de una u otra manera digamos que estamos
castigando en pocas palabras a la compañía, ¿no? Y que para una compañía el inventario, pues en muchas cosas hace parte de su activo y de una u otra manera pues lo estaríamos afectando, ¿no? Entonces también lo mismo pasa con aspectos de los inventarios, por eso el cálculo, evitar que un inventario se vuelva obsoleto, porque la parte financiera contable de la organización se va a ver afectada. El producto muy probablemente ya no se pueda vender, no se pueda recuperar el dinero. Entonces, por eso es importante, digamos, que tener algunos aspectos dependiendo del tipo de producto, el tipo de artículo que se fabrica y algunas pues características adicionales que, como hemos venido observando, pues se deben tener en cuenta en el proceso productivo. Entonces aquí pues también es importante que pues es necesario para producción pues disponer de recursos o presupuesto que en pocas palabras va a requerir el departamento de compras para hacer las erogaciones o hacer los pagos de los inventarios, materias primas que va a solicitar a los proveedores en base pues a algunas previsiones financieras. En pocas palabras, como podemos calcular nuestras necesidades, también podríamos calcular nuestras necesidades financieras. Y es importante, ¿por qué? Porque pues digamos que para las organizaciones también aquí hay un aspecto importante desde el departamento de compras, ¿no? Recuerden que nosotros hablamos de evaluar a nuestros proveedores. En algunos casos, hay algunos proveedores que nos podrían garantizar el costo de la materia prima, podernoslo mantener por un periodo de tiempo. Podríamos hablar de que si le consumimos X cantidades de unidades en un año, pues nos puedan mantener el mismo costo de venta del producto, que eso podría llegar a beneficiar a la organización, ¿sí? Eso también pues depende mucho de las relaciones que pueda tener con los proveedores. Por eso es que el departamento de compras pues digamos que juega un papel muy importante, ya que lo que se busca es que eh, seleccione los mejores, refiriéndonos a la calidad de esos artículos que nos ofrecen. ¿M? Y pues digamos que mm, esto se ve pues digamos de una u otra manera a veces afectado, ¿no? Porque pues ese departamento se ve expuesto a muchas situaciones y a veces digamos que esas situaciones conlleva que esas materias primas que se adquieren no sean las que realmente se solicitan o las que se requieren para llevar a cabo pues la producción de manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí digamos que es importante, pues como hemos estado observando, pues porque pues la parte financiera para una organización es muy importante, ¿no? Entonces, de no tener presupuesto, en algunos casos, digamos que aquí podemos traer a colación lo que es la compra y venta de mercadería internacional, donde pues si nosotros tenemos una buena relación con nuestros proveedores, podríamos llevar a cabo nuestro proceso productivo, transformar, ¿sí? Que nos suministren las materias primas, se, se transforman. Cabe resaltar que una vez transformadas las materias primas, pues van a adquirir un nuevo valor y empezar a producir, fabricar, vender y posteriormente pues pagar a nuestros proveedores pues todas estas materias primas, ¿no? Por eso es que se habla de que el comercio internacional pues juega un papel importante. Algunas organizaciones pues se apalancan bajo este concepto donde un proveedor le permite pagar su factura a 30, 60, 90 días y lo que hace es que la empresa fabrica, produce, eh, eh, genera sus inventarios, vende y posteriormente con la venta de estos artículos, pues gestiona todas las erogaciones de lo que serían sus proveedores para garantizar pues una gestión adecuada, ¿no? Entonces, también pues hablo de lo que es la gestión de los recursos humanos en la planificación de los CMRP2, donde pues nos ayuda también a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la mano de obra y el personal que se requiere para llevar a cabo pues los procesos productivos, ¿no? Que también pues es importante
resaltar. En algunas ocasiones, digamos que, como les decía, podríamos hablar de que se requieran de máquinas y estas máquinas pues requieran de colaboradores que pues lleven a cabo este proceso, que en algunos casos pues digamos que también recurso humano, pues digamos que aquí entra la parte de talento humano donde en, digamos que eh, para una empresa es muy importante esta parte del talento humano. Por eso es que siempre habla de solicitar pues experiencia dentro de los colaboradores. ¿Por qué? Porque pues esto podría beneficiar a la compañía, ¿sí? En cuanto a que pueda llegar a reducir el tiempo de capacitación o de preparación de sus colaboradores para que puedan llevar a cabo la actividad de manera adecuada, ¿sí? Hay algunas personas que, digamos, podríamos hablar de que tienen mayor destreza que otras en sus actividades y eso pues puede llegar a beneficiar a una organización. A veces se suele decir que nadie es indispensable, pero pues puedo decirles por experiencia propia que en ocasiones hay personas que no se pueden reemplazar por más que se requiera. Hay organizaciones en las cuales pues podríamos encontrar personas hasta mucho más eficientes que las máquinas a la hora de producir artículos y eso pues digamos que como experiencia me puede o tengo como algo claro de que sí hay personas que realmente a veces son indispensables en ciertas actividades porque otras no llegan a generar esas destrezas. También el personal, digamos que otra de las ventajas que trae es que en ocasiones pues traen nuevas técnicas, nuevos conocimientos que pueden llegar a nutrir el proceso productivo. ¿Listo? Entonces, de ahí pues digamos que la necesidad de gestionar un talento humano que sea adecuado para las necesidades y las características de lo que sería la compañía, ¿no? Antiguamente se asociaba a que en estos procesos por lo general no se requería personal con cierto conocimiento, porque pues digamos que asociemos a, como les decía, llenar una tolva de polímeros. Entonces, vaciarlo en una tolva no tiene mucha ciencia, ¿sí? Digamos que no necesitaría tener un estudio previo porque no voy a tener que hacer un cálculo, porque no voy a tener que hacer una suma, ¿sí? Pero pasa otra cosa cuando hablamos de la parte del packing o el empaque, ¿sí? Por lo general, cuando salen del proceso de producción, es muy raro, digamos que, bueno, aunque cada uno de los productos va en su empaque individual, pues hablamos de producir grandes unidades y hoy en día hablamos de utilizar estivas, ¿cierto? O paletizar, que nos permite manipular una mayor cantidad de materiales, ya sean materias primas o productos terminados, y aquí sí se requiere unos previos conocimientos básicos como matemáticos, algunas sumas, algunas restas, algunas divisiones, ¿sí? Y pues asociemos también que en algunos casos podríamos hablar de las unidades de empaque. Por lo general ya las cajas ya están establecidas sus unidades de empaque, ya simplemente es, digamos que poner buenas prácticas de manufactura a la hora de empacar, ¿no? Entonces digamos que en ese caso, pero también he visto que hay algunos empaques en los cuales si yo no sé contar, entonces podría llegar a ingresar más producto del que requiera. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que aquí el talento humano juega un papel muy importante. Entonces, como les decía, aunque es necesario por normatividad que la organización capacite al personal para garantizar que va a llevar a cabo el proceso de manera adecuada, el que esta persona ya tenga una experiencia pues también va a ayudar a la organización a disminuir ese tiempo que pueda llegar a requerir ese colaborador para poder, digamos que, ajustarse a lo que sería el objetivo de la organización, ¿cierto? Que sería llegar a fabricar, pues,
lo que se requiera para los clientes y posteriormente pues ponerlo a disponibilidad. También pues se habla de la gestión de la cadena de suministros. Entonces, como les estaba mencionando, entonces adicionalmente de los aspectos de lo que es la mano de obra, el personal que requiero, pues también debo gestionar todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros. En pocas palabras, vamos a hablar de todas esas necesidades que puedo tener, ¿sí? Y que en este caso voy a relacionarlo con mis proveedores y adicionalmente con mis clientes, ¿no? Ya que el cliente, pues, es el que me alimenta en cuanto a la información de lo que serían las necesidades, pero recuerden que también utilizamos el pronóstico como una herramienta que me permita prever o predecir cuál podría ser ese posible comportamiento que pueda llegar a tener un producto, ¿no? Porque pues, como les decía, pues podría ser que se pueda generar más demanda del producto y ahí esto conllevaría pues a otros, digamos, análisis que tendría que llevar a cabo la organización. Por eso es también importante planificar todos estos requerimientos. ¿Por qué? Porque podría ser que el espacio que yo disponga no me alcance para resguardar todos los requerimientos de producción. Por eso también nosotros hacemos el análisis de la planificación de las necesidades y las capacidades de producción, ¿no? Porque nos vamos a ver limitados en algunas variables como puede ser el caso del almacenamiento. ¿Cuánto espacio yo tengo para poder guardar materias primas para posteriormente llevar a producción? ¿Y cuánto espacio yo voy a tener disponible para producción de esos productos terminados para que posteriormente pues sean enviados a los clientes de acuerdo a sus requerimientos? Y también pues voy a tener que analizar pues cuáles son mis necesidades y digamos que son algunas de las variables que podríamos analizar en el caso de los EOQ, ¿no? Podríamos analizar la disponibilidad de espacio, porque una cosa puede ser la cantidad económica de pedido, pero si yo no analizo variables como la disponibilidad del espacio, pues digamos que este podría volver a cambiar. Eso es algo que tiene, digamos que de ventaja el famoso eh, cantidad económica de pedido o esta técnica, porque pues me va a permitir hacer estos diferentes cálculos y analizar diferentes variables que van a incidir en los requerimientos que yo realmente pueda llegar a traer a mi organización. Pero cabe resaltar que la técnica siempre se va a enfocar en optimizar el costo, porque lo que buscamos es reducir el costo de almacenamiento y adicionalmente reducir los costos que tiene pues solicitar a nuestros proveedores, ¿no? Entonces recuerden aquí que les hablaba de también la importancia de cuando hablamos de la gestión de nuestros proveedores, poder traer dentro de nuestro proceso productivo en lo más posible, porque puede hacer que no se pueda, ¿sí? Por el tipo de proveedor. Puedo decirles que como experiencia también estuve en una organización donde se regía y se le solicitaba, supongamos, de 100 proveedores, a 99 que cumplieran con la norma y existía uno que era pequeño, pero que también era el único que podía proveer eso, de hecho recuerdo que era como un empaque plástico, pero esa empresa no se encontraba certificada y dentro del sistema de gestión de calidad se estableció que para este caso, para esa organización en específico, que no se encontraba otro proveedor que pudiera suministrar estos artículos o estos productos, pues digamos que se le analizaron y se tuvo en cuenta otras variables para que pudiera entrar dentro de todo lo que es la cadena de suministros, ¿no? Ya que la normatividad, pues en este caso, digamos que nos orienta sobre ese tipo de situaciones que se pueden presentar y es algo que le ha pasado a muchas organizaciones que tienen alguno de sus proveedores que no cumple con normatividad o que no tiene un sistema de gestión de calidad o que porque es muy pequeño
o le compré muy pocas unidades o porque no existe ningún otro proveedor de esto, pues debe ingresarse, ¿no? Pues digamos que ahí hace que también estos productos pues requieran un consumo de tiempo más, verificándolo, garantizando, para que pues la idea es que todas estas materias y materiales que puedan llegar a producción pues cumplan y no, digamos, estemos rechazando producto en el proceso productivo, porque pues esto también va a ser, digamos, que afectar la meta de la organización. Ellos establecen, digamos, que unos mínimos de unidades a producir, a fabricar, y la idea es pues poder mantener continuamente esa capacidad de producción y garantizar pues siempre esa disponibilidad. Lo vimos en el ejemplo del caso de la meta, de cómo les pasaba en un momento de que requerían producir un poco más y pues ingresaron ellos fue con unas máquinas un poco más antiguas que pues les permitieron equiparar la capacidad de producción y reducir el famoso cuello de botella dentro del proceso productivo, ¿listo? Entonces digamos que eso es muy importante para una organización y que es otra de las ventajas que pues trae el famoso MRP2 o en su evolución, donde pues me permite contemplar pues aspectos también muy importantes del famoso MRP1. ¿Listo? Cabe resaltar que aquí lo que hace es que se unen los dos, tanto el MRP1, MRP2, entonces analizo todos los requerimientos de los materiales que se tienen y adicionalmente analizo todo lo que tiene que ver con la planificación de los recursos de manufactura. Entonces esto hace que el cálculo de necesidades dentro de la planta de producción pues sea mucho más integral, ¿listo? Pero como hemos visto, aquí utilizábamos herramientas como Excel para hacer estos cálculos. Ya pues sea lo que observamos pues una evolución de pasar a un sistema como son los famosos ERPs o planificación de recursos empresariales, que en pocas palabras se alimenta de esta misma información que se obtenía en el MRP1, en el MRP2, pero pues que ya esta herramienta pues me permite ser mucho más eficiente y gestionar por lo general este tipo de ERPs lo que tienen son diferentes módulos, donde pues cada módulo se encarga de por separado pues planificar la parte financiera, el recurso humano, lo que tiene que ver con la gestión del suministro, la planificación de la producción, la gestión de los inventarios, la planificación de compras y utiliza más etiquetas, ¿sí? O en pocas palabras, más información. Aquí solo pues como vemos estamos analizando 7 aspectos, ¿sí? En esta pues analizaríamos mucho más y podemos tener, digamos que el manejo de la información con nuestros proveedores muchas veces en tiempo real. No aplica para todos, ¿sí? Vimos que también aquí la nube juega un papel muy importante porque se almacena la información y podría, tampoco es, digamos que, ¿qué pasa? Herramientas como el SAP, el ERP, digamos que usted por lo general entra a una interfaz que le entrega el proveedor del ERP y lo que hace es que con unos claves y usuarios pues usted accede y podría pues digamos que gestionar la información dentro de este módulo. Pero pues normalmente digamos que las personas que gestionan esta información pues son las personas que hacen parte de la organización. Es muy no es que no se presente, por lo general, pues digamos que son sus equipos personales que se les asignan, donde pues se les suele entregar esta herramienta para que usted trabaje en ese equipo. Por lo general siempre se le asigna porque se le da una clave personal, se le da un usuario y digamos que aquí esto también le permite gestionar esos requerimientos a cada uno de estos departamentos dependiendo de esos perfiles, porque lo que se crean dentro de los ERP son perfiles que en pocas palabras le permiten a ciertos colaboradores acceder a cierta información. En el caso de las herramientas como el SAP, digamos que él tiene una algo particular, ¿no? Maneja unas alertas
para el caso cuando usted necesita reaprovisionarse, donde pues apenas el sistema ve el descuento de los inventarios, lo que hace es que manda o envía unas alertas al colaborador que tiene el perfil y digamos que le va informando que pues se requieren los productos, y la idea es que pues en este caso pues el colaborador lo que le es con su usuario pues le dé la aceptación y se empiece el proceso de compras de manera pues automática con la gestión. Entonces él envía el requerimiento al proveedor, el proveedor pues recibe la información, posteriormente pues el proveedor se va a encargar de alistar todos los productos, pues, lo que tiene que ver con componentes, semicomponentes que pueda requerir el cliente, que en este caso pues se convierte en un cliente la empresa de fabricación, y empieza a hacer el alistamiento de los productos, posteriormente pues el envío hacia la organización. ¿Listo? Aquí pues lo que buscamos es evitar que en esa gestión de solicitar y que llegue el producto, pues el inventario llegue a ceros, porque donde se presente esto para producción, lo que haría sería que afecta la fabricación, ¿no? Pues si no tengo materias primas para producir a transformar, pues de una u otra manera debo de tener pues la línea de producción. Entonces, ventajas que tiene el MRP2. Entonces, mayor visibilidad. Como les mencioné anteriormente, nos permite ver más información de diferentes departamentos. Entonces, esto permite que, digamos, al analizar más información de diferentes áreas, pues me permita tener una mayor exactitud en lo que son los requerimientos de mis necesidades. Toma de decisiones, pues el MRP2 proporciona a las empresas información más completa, lo que les permite tomar decisiones más informadas. En pocas palabras, tenemos más claro realmente cuáles son nuestras necesidades y no, pues digamos que generaríamos compras de productos que no requerimos, porque ya sabemos que incurrimos en costos de mantener y que adicionalmente pues corremos diferentes tipos de riesgos que podría pasar con estos productos o inventarios. También hablamos del famoso de mayor flexibilidad, donde pues le permite adaptarse a los cambios de la demanda en condiciones del mercado en formas más rápidas y eficientes, ya que pues en este caso al manejar más información pues podría adaptarse más a los requerimientos o a la demanda que se tenga y pues ajustarse de una manera mucho más eficiente al mercado, ¿no? Ya pues que como analizo más variables en este instante, pues me permite pues tomar una mejor decisión, ¿listo? En pocas palabras, saber qué es lo que sí realmente se necesita y en qué momentos pues se requieren para evitar pues que se genere una detención en el proceso de producción. Desventajas que tienen tanto el MRP1 como el MRP2. Entonces, el MRP1 puede ser complejo de implementar y de mantener. Como hemos visto, por lo general lo asociamos a manejos en hojas de cálculos. En algunos casos podríamos hablar de que algunas organizaciones puedan haber invertido en o haber utilizado otras herramientas, como puede ser el caso de Access. He visto también manejando con esta herramienta más robusta, ¿sí? Que digamos que allí hablamos de base de datos, donde pues es un poco más eficiente, pero que requiere de información de Excel, que pues en este caso pues digamos Access no hace algunas fórmulas o algunas funciones que sí tiene Excel y requiere la vinculación de los dos para poderlo gestionar. Entonces esto hace que sea complejo. Una mala digitación, recuerden que esa información, como lo vimos, pueda estar expuesta a la data, que se digite una mala información y esto afectaría pues todo el proceso productivo. También puede ser más difícil de adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa. Como hemos visto, como es tan manual, pues podríamos asociar que hay empresas que podría hacerse que sea mucho más complejo. Esto va a depender de la cantidad de artículos que pueda llegar a fabricar una organización, pues va a hacer que sea más complejo, porque como vimos, tendríamos que utilizar libros
o hojas completas para cada uno de los productos, y les puedo decir que Excel es muy bueno, es eficiente, pero cuando yo ya manejo mucha información, digamos que tiende a hacer lo que pasa con muchos sistemas, se empieza a volver muy lento y entonces hace que sea mucho más complejo la gestión, ¿sí? Aunque es una herramienta profesional que nos sirve para hacer muchos cálculos, también tiene algunas limitaciones y dentro de ellas es la cantidad de información que yo podría manejar sin que se vea afectado el rendimiento operativo de esta herramienta. Entonces de ahí ya hace que esto se vuelva complejo. Supongamos, si yo en este caso también manejo el MRP1 con un Excel, pues si necesito 1000 productos, pues tendría que hacerlo 1000 veces, porque como cada producto tiene un comportamiento diferente y no los puedo analizar por, digamos, de manera grupal, sino debe ser por separado, entonces esto hace que sea aún mucho más difícil que, pues, digamos, se adapte a estas características una organización, pero en la actualidad aún existen empresas que manejan de esta manera la información, pero pues digamos que se corren más riesgos de, digamos, de fallar en los cálculos o de asumir costos. También puede depender en gran medida de las precisiones de los datos de entrada. Como les decía, es, digamos, es la desventaja que tiene que queda expuesta a la data. En pocas palabras, ahí vuelve y juega la importancia de, y hablábamos de la parte del recurso humano. Es que hace algunos años se asociaba a que si usted trabajaba en producción o en logística, usted no requería de ningún conocimiento básico, ¿sí? O sea, hacía que, digamos, que cualquier persona pudiera ingresar a una organización. Ya hoy en día, con todo lo que tiene que ver con gestión y entre otras, y como hemos visto, como se busca ser mucho más eficiente dentro de la organización, pues también las personas que se requieren también deben de tener unos mínimos requisitos para poder garantizar que esto se pueda eh, establecer, que se pueda mantener. Entonces, aquí, digamos que se hace necesario personas con conocimientos básicos, muchas veces con conocimientos computacionales, manejar un computador, saber digitar, ¿sí? Como hemos visto, algunas funciones de las teclas no son tan comunes, entonces eso podría llegar a afectar a algunas personas. También el tiempo que pueda llegar a tardar digitando, pues incide mucho y pues que la información está expuesta a la data, ¿no? Entonces digamos que aquí ya hay otras herramientas mucho más evolucionadas como el famoso WMS, donde nos apoyamos con sistemas informáticos para poder traspasar la información, también que nos permita ser direccionado. En ocasiones alistar producto en un almacén es complejo porque podríamos, asociémoslo a que todas las cajas sean iguales, que simplemente lo que lo diferencia es el producto. Entonces es importante también saber de leer, entre otros aspectos. Digamos que aquí hay muchas variables que hoy en día ya se analizan y que hace que, digamos que la parte de el recurso humano que se trae para llevar a cabo algunas actividades, pues sea un poco más compleja y no como se pensaba anteriormente, porque pues esto también ha traído consigo ciertas ventajas para las organizaciones, reducción de los errores, que pues como hemos visto, pues todos estos errores lo que terminan siendo es un costo para la compañía y que pues se vería afectada de una u otra manera pues la parte financiera de la organización. El MRP2 pues lo que tiene que ver con, requiere una inversión significativa en software y hardware, ¿sí? Porque como hemos visto, pues ya tiene pues otros complementos y pues ya no podría llevarlo a cabo pues en herramientas básicas. Entonces ya requiere un buen computadorcito que tenga pues mínimo que me permita manejar pues toda esa información de una manera eficiente y eso es otra de las variables que tiene digamos que la tecnología, ¿no? Recuerden que la tecnología se va a
va evolucionando y de una u otra manera, pues algunos equipos o software o hardware se van volviendo obsoletos también y pues voy a requerir pues una serie de inversión para pues poder garantizar, ¿listo? Aunque pues digamos que estas inversiones se hacen para pues un periodo de tiempo, pues por lo general siempre se calcula el ROI o el retorno de la inversión, ¿sí? Se debe hacer también ese análisis qué tan rentable podría llegar a ser implementar pues un MRP2 y que pues se asuma un costo adicional dentro de la operación. También porque puede ser difícil de integrar con otros sistemas de gestión dentro de las organizaciones. Como les decía, en algunos casos, pues no todas las organizaciones van a tener los mismos software y eso pues va a hacer que en algunos casos no se pueda hablar el mismo idioma. Aquí es donde el departamento de TI o los ingenieros de sistema juegan un papel importante para las organizaciones. Por lo general, se encargan de crear las interfaces para garantizar que pues, los diferentes sistemas puedan compartir o transmitir la información. En algunos casos se puede lograr, en algunos casos no se puede lograr y esto pues digamos que hace que la empresa también pues requiera pues de más inversión en estos diferentes tipos de software o hardware para llevar a cabo pues el manejo de la información. También puede ser difícil de usar en empresas con procesos de producción complejos. Entonces, si manejo mucha información, supongamos que un producto tenga 5.000, 6.000 componentes, pues manejar toda esa información en el proceso, ¿sí? Lo hace pues complejo porque pues digamos que se correría un alto riesgo de cometer un error, ¿sí? Si lo hago con herramientas pues un poco más, digamos que básicas, ¿sí? Y aquí pues esto también pues digamos que lo puede llevar a el caso de los software. ¿Por qué? Porque el software no se adapte a los requerimientos totales de la compañía y son situaciones que también suelen suceder. Por eso digamos que aquí hablamos de herramientas como el SAP, que son muy eficientes porque digamos que han analizado todas estas variables que hemos estado analizando que podrían llegar a suceder y estos software pues digamos que ya evitan ese tipo de situaciones, aunque aún, como les decía, hay algunas organizaciones que por X o Y motivo pues no se ajustan a lo que es las necesidades de otras que pues adicionalmente se pueden regir bajo diferentes tipos de sistemas de gestión y que hace que esto pues se vuelva un poco pues más complejo para las organizaciones. Entonces, ejemplo de aplicaciones de los EMRP, hablamos de, en el caso de las empresas de producción de automóviles, donde pues se utilizan para planificar todas las requerimientos de un vehículo. De hecho, pues como les he mencionado, pude elaborar en una de ellas y pues construir un vehículo lleva muchos componentes, muchos subcomponentes, hace que sea muy complejo la fabricación. Entonces, digamos que aquí estas herramientas se adaptan de manera adecuada para la gestión de los inventarios, ¿sí? Digamos que aquí también pues se adaptan las diferentes técnicas como podría ser el Use Style o el famoso Kanban para gestionar los inventarios y que entren pues a las líneas de producción pues buscando a optimizar pues todo lo que tiene que ver con el inventario. También pues en la parte financiera pues me va a permitir calcular pues todos los costos financieros de una manera adecuada y pues tener claro cuál pues sería ese presupuesto que se requiere para poder suplir todas estas necesidades financieras y pues prever pues según pues sus necesidades, ¿no? Para poder hacer las erogaciones de una manera eficiente. También pues me permite la gestión de la cadena de suministros, en este caso pues me permite en pocas palabras llevar la información, compartir la información de manera eficiente. Se hablaba en el 2000, recuerdo, de lo que era la gestión logística
de las cadenas de suministros y nos hablaban de las cadenas de suministros compartidas, donde pues que las organizaciones compartieran pues esta información, como lo hemos visto, pues si una empresa tiene una necesidad pues posterior, digamos, de una demanda, pues me va a generar un requerimiento y esto pues digamos que podría llegar a beneficiarla para que se pueda aprovisionar de lo que requiere y también para que sus proveedores puedan saber lo que ellos requieren y así ellos también puedan ajustar sus cálculos de acuerdo a sus diferentes tipos de clientes, ¿no? Ninguna organización quiere que algún cliente se vaya insatisfecho o no venderle pues sus productos. De ahí pues la importancia de lo que se conoce como la gestión compartida de la información entre las cadenas de suministros, donde digamos que antes de este concepto pues hablábamos mucho del famoso efecto látigo. ¿Por qué? Pues porque como las organizaciones no se hablaban, no compartían información, entonces digamos que siempre se utilizaban los pronósticos, la gestión de compras y no se tenía otra información y muchas veces pues yo tenía unos requerimientos como empresa, pero mi proveedor no tenía disponible materia prima porque no sabía que iba a requerir ese producto para un cliente. Entonces, eso hacía que la gestión de la cadena de suministros fuera un poco, pues, compleja, ¿no? Entonces, hoy en día, por eso es que hablamos de la integralidad y cómo entre las diferentes compañías pueden compartir información que les permite poder prever o planificar, ¿sí? Porque digamos que podría que mi proveedor tenga 50 clientes más de la misma materia prima, entonces él tiene que saber cuáles serían sus requerimientos también. De ahí la importancia de poder compartir la información tanto de plantas hacia proveedores como de plantas hacia los clientes, ¿no? Donde los clientes pues también nos dan una información muy valiosa, además de que nos genera demanda también, digamos que el departamento de marketing también pues juega con estos un dato importante, ¿no? También analiza los gustos. Aquí se hace la trazabilidad de los productos y adicionalmente, pues esto le permite a la empresa pues poder analizar muchos aspectos en cuanto a gustos, colores, sabores, tendencias de productos, entre otros, y poder pues fabricar realmente lo que se requiere, no llegar a fabricar algo pues que no tiene pues una demanda y que pueda llegar a afectar a la organización, pues por no tener en cuenta pues todos estos aspectos. Entonces, como vimos, el MRP2 es una evolución. Hablamos de que nos permite una planificación avanzada de los recursos. En pocas palabras, pues nos permite analizar diferentes variables que puedo yo combinar para pues garantizar que lo que se requiere pues es lo que llega y pues nos habla ya pues del famoso ERP o planificación de recursos empresariales, como se conoce por sus siglas en inglés, donde pues le permite integrar las diferentes planificaciones de lo que es la manufactura con otras funciones empresariales, como lo hemos visto, y hace que esto se convierta en algo un poco más robusto y pues me permita hacer una mayor, digamos, eficiencia a la hora de gestionar todas las requerimientos que pueda tener como organización y adicionalmente pues me va a permitir conocer información de mis diferentes clientes. Esto pues todo se maneja en soluciones como en la nube, donde pues la información pues puedo acceder. También trae algunas ventajas, pues digamos que el espacio que se requiere para poder fabricar, para poder manejar esta información, pues la nube pues me garantiza pues mover una mayor cantidad de información y pues digamos que de una u otra manera pues optimizar pues estos costos a la hora de pues requerir pues producir. Entonces podemos decir como conclusión que pues el MRPI1 y el MRP2 han sido sistemas de planificación de recursos de manufactura esenciales para las empresas en los últimos años, pero que como hemos visto han venido evolucionando y hemos pasado por
el caso de lo que es la planificación avanzada de recursos o AEPS a planificación de recursos empresariales con los famosos ERPs que pues me permiten una gestión mucho más eficiente y pues que se han convertido en una solución para las organizaciones ya que pues les permite transmitir la información en tiempo real, entre otros. Entonces, vamos a mirar aquí una cosita antes de, si es posible, este famoso herramienta que les había mencionado. Este es el famoso, es una herramienta de código abierto. Yo lo estuve gestionando. En pocas palabras, lo que tiene la herramienta es todas estas etiquetas que les estaba mencionando, donde me puede, bueno, tiene ventas, finanzas, facturación, contabilidad, gastos, entre otros, pues digamos que aspectos, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, la manufactura, las compras, reparaciones, calidad. Entonces encontramos todos estos departamentos, ¿sí? Dentro de una sola herramienta. Vamos a mirar aquí, inventarios. Y pues esta herramienta, digamos, bueno, no me dejó gestionar, aquí se las dejo para que, es que hay que loguearse. Aquí la invitación es a que se logueen, pero ustedes van a encontrar todos estos departamentos, o puedo manejar dentro de esta herramienta Odoo, que es gratuita. Nosotros tuvimos un acercamiento con los proveedores de este software, y digamos que aunque es gratuito, también yo lo podría gestionar y adaptarlo a las necesidades de mi compañía, ¿sí? Entonces, digamos que podría usarlo, hacer que este software que inicialmente, digamos que es muy básico y que lo podría utilizar teniendo en cuenta pues todo lo que tiene que ver con la planificación de las necesidades de una organización, también lo puedo tomar de manera paga y la organización se encarga de ajustarlo de acuerdo a los requerimientos de su organización, ¿sí? Porque pues aquí digamos que vamos a hablar de algo muy robusto, de todo lo que tiene que ver, pero puede ser que en algunos casos yo no tenga información de esta, entonces digamos que ellos también se encargan de ajustar todo este tipo de aspectos dentro de esta herramienta. Entonces miren que cada una de las etiquetas, pues la idea es que yo voy a ajustar de acuerdo a mis necesidades el software, y pues la idea es que usted maneje la información de acuerdo a las necesidades de su organización. ¿Listo? Entonces aquí lo que los invito es a que se logueen, que practiquen, que lo utilicen, porque pues es una herramienta que pues nos habla ya de algo un poco más avanzado, como es el ERP. Aquí voy a aprovechar y lo voy a compartir en el chat para que nos quede dentro de la grabación. Pero aquí mirar si no funciona el chat, eso no lo revisé. Y al parecer como que no funciona el chat tampoco. Bueno, va entonces a tratar de colocarlo en la plataforma. ¿Listo? Entonces esta es una herramienta, lo he utilizado, es que no lo utilicé en este equipo, pero bueno, voy a volver a loguearme, es que no recuerdo cuál clave tenía, y entonces la idea es que por favor entren, lo conozcan, miren esta herramienta como pues me permite gestionar diferente tipo de información, cómo yo la puedo adaptar de acuerdo a las necesidades de mi compañía, y esto pues me va a permitir pues gestionar la información como les mencionaba en tiempo real. ¿Listo? Entonces para que lo observen, aquí pues nos trae unos ejemplos, en pocas palabras aquí nos habla referencia, proveedor,
quién lo va a pagar, la ordenó, las actividades llamadas, bueno, una serie de actividades que puede llegar a tener la herramienta como tal para gestionar una organización. ¿Listo? Entonces esto lleva poco, como les decía, puede ser gratis, puede ser pago, pero pues está diseñado para que las compañías pues empiecen a interactuar y que puedan manejar su información y si pues les parece atractivo pues puedan llegar a gestionar directamente con el proveedor un ERP que se ajuste a las necesidades de su organización. ¿Listo? Entonces, para que lo revisen, para que conozcan un poco de esta herramienta como es el Odoo y pues que está disponible. ¿Listo? Que en este caso, pues, bueno, aquí es porque no lo ajusté, pero miren que aquí sí como que me está dejando gestionar la parte del tamaño de la empresa, de unos 5 empleados, entre otros. ¿Listo? Es porque no he entrado a loguear, pero todo esto pues podría gestionar pues de acuerdo a cada uno de los módulos que pues pueda requerir de la herramienta como tal. ¿Listo? Entonces aquí está todo lo que tiene que ver con información que podríamos llegar a manejar en el ERP y posteriormente pues digamos que relacionar toda esta información de una manera más eficiente. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo revisen. No siendo más, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, donde pues asociamos el famoso ERP, los MRP y su evolución hasta un ERP. Entonces, no siendo más, ante todo, pues les pido disculpas por el tiempo de la grabación. Ya como les mencioné, pues fue algunas situaciones que pues no han sido de, de mi culpa. Desafortunadamente la herramienta no estuvo funcionando y pues en la actualidad pues no me funciona bien, pero pues por lo menos me permite grabar la sesión. ¿Listo? Entonces volverles a recordar que ya las actividades están activas para que por favor las resuelvan, tanto lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la actividad 3 y la actividad 4 y adicionalmente el parcial final que es una evaluación de selección múltiple pues donde se abordan pues todas las temáticas que se han observado dentro del el curso. ¿Listo? Que pues en pocas palabras es toda la información que ustedes tienen disponibles tanto en el módulo 1 como en el módulo 2 de material. ¿Listo? No siendo más, espero que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Feliz noche.